Ahí escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, quien daba a conocer quiénes se encuentran en las barras altas del Salón Nela Martínez. Se trata de representantes de las dializadoras, Se recibe en instituciones este momento en que el Pleno de la Asamblea Nacional al señor Juan Acurio, representante de las dializadoras. Se le recuerda que tiene el tiempo de 10 minutos. prestadores de servicio que el gobierno adeuda con pacientes que han sido atendidos por parte de la salud pública. El día de hoy, en nombre y representación de los pacientes renales de las provincias de Pichincha, de Azuay, de Los Ríos, Santo Domingo, Tungurahua y Guayas, 5.000 pacientes con insuficiencia renal crónica que al día de hoy están en peligro porque pueden perder su tratamiento hemodialítico. En resumido, les voy a comentar qué es lo que está pasando y cómo el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que deberían velar por el cumplimiento de que su tratamiento se garantice, no está pasando. En la actualidad, la deuda del Ministerio de Salud Pública a las dializadoras es de 13 meses de servicio, desde junio del 2023 hasta la actualidad. Es decir, 13 meses ininterrumpidos de servicio que al día de hoy el Ministerio de Salud Pública no lo cancela. Similar situación pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que a la actualidad, con el mes de julio, que se sigue dializando el personal en nuestras clínicas, debe 13 meses de servicio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se cancela ese servicio? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Lamentablemente, el IES depende o dependía de una empresa llamada ESPE Innovativa. Esta empresa tenía o tiene que auditar los informes de los pacientes que se dializan y que las unidades de hemodiálisis remiten al IES. Al día de hoy, esta empresa ya no trabaja con el IES, es decir, todos los informes se siguen acumulando en los escritorios del IES, esperando la atención del pago del servicio que se sigue brindando. Nos hemos reunido con personal del IES, me reuní con el personal del IES en Guayas. Nos dijo que si no teníamos nosotros la capacidad de atender por la falta de pago, que teníamos dos opciones: cerrar las clínicas o demandar al IES. Y se los doy con nombre y apellido. Ingeniero Javier Torres Cabanilla se llama, el funcionario del IES. Así nos dijo, es decir, quiere que cerremos las puertas de las unidades de hemodiálisis y que les digamos a más de 5.000 pacientes, ¿sabe qué? No se va a dializar, váyase a su casa, porque no nos paga el IES y el MSP. Eso no podemos hacer, señores asambleístas, y recurrimos ante ustedes, porque somos esa herramienta del paciente que el día de hoy quiso estar presente aquí, que una parte está ahí arriba, de pacientes, de trabajadores, de médicos, de auxiliares de enfermería, de enfermeros que tienen 5 o 6 meses que no reciben su sueldo y que aún así siguen trabajando, porque saben que no dializar a un paciente es condenarlo a morir. Un paciente que no se dializa una o dos ocasiones, al tercer día, señoras y señores, está hinchado, no puede pararse, porque es un paciente que no puede orinar, es un paciente que no puede desintoxicar su cuerpo por sí solo, y aquí hay doctores que son asambleístas y me podrán dar la razón. Recurrimos ante ustedes, señores asambleístas, para este llamado de auxilio, que ustedes nos brinden la atención como fiscalizadores que legal y constitucionalmente están constituidos, puedan solicitar la información necesaria al IES y al MSP y le pregunten por qué razón no pagan. ¿Qué es lo que están esperando de nosotros? Si nosotros hemos entregado absolutamente todos los informes, toda la atención al día de hoy se sigue brindando. Nuestras clínicas el día de hoy siguen atendiendo a los pacientes. ¿Y qué pasa? No nos pagan y dicen que no nos van a pagar porque no hay recursos. Cuando nos reunimos la primera ocasión con personal del MSP, nos indicaron que nos pagaban cuando el IVA pase del 12 al 15. Ya pasó, no nos pagaron. Luego que nos pagaban cuando el FMI desembolse 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares que iban a llegar, no nos pagaron.
Ya no hay más pretextos. Discúlpeme un segundito. Señores asambleístas, les ruego, por favor, está interviniendo el representante de las dializadoras. Representa el 50% de los pacientes que son atendidos en el país. Les ruego, por favor, prestemos atención. Esto es muy importante. Continúe, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores, no hemos recibido pago y esto no se trata de atacar a X o Y autoridad, que quede muy claro. Pero si no salimos a defender nosotros, como ya lo defendimos en las calles hace 2 semanas y como estamos dispuestos a volver a salir a las calles, si no defendemos nosotros los derechos de nuestros pacientes, porque los sentimos de nosotros, somos una familia para ellos, los atendemos todos los días 3 veces por semana, se dializa 12 veces a la semana un paciente. Si nosotros no los defendemos, señores asambleístas, créanme, ellos van a morir. Y van a morir en el más cruel anonimato y sabiendo las autoridades de salud que el no pago de ese servicio significó la muerte del paciente. Espero, por favor, se los pido a ustedes, señor presidente, señores asambleístas y demás, que se conduelan del paciente de hemodiálisis, que se conduelan del trabajador de las unidades de hemodiálisis, que tiene una familia, que no ha podido al día de hoy ni siquiera comprarle los útiles escolares a sus hijos porque no cobra su sueldo. Pero eso no les conduele a las autoridades de salud. Siguen iguales sin inmutarse. Han aplicado una política, pero totalmente de desprecio al paciente renal. No a las dializadoras, señores, porque aquí no estamos peleando por X o Y dializadora, no. Se ha aplicado una política de marginación al paciente renal. Ese paciente que el día de hoy, a través de las redes, tal vez está viendo esta intervención, que hubiese querido estar aquí, pero no tiene las facultades que posiblemente tengamos nosotros de estar luchando por el derecho de estos pacientes. Y lo seguiremos haciendo hasta que se pague, no el total de la deuda, somos conscientes que el gobierno atraviesa una gran crisis, pero por lo menos que exista la voluntad de pago, que exista la voluntad de preocupación del paciente, pero hasta la actualidad no pasa eso. ¿Qué nos da a pensar a nosotros? Que lastimosamente el paciente renal no les interesa, y eso es totalmente penoso, nos llena de tristeza, señores asambleístas, y les vuelvo a repetir, solo a nosotros, en lo que les acabo de decir de los pacientes que atendemos y las unidades hemodializadoras, el IES nos adeuda $10.582.000 y el MSP $25.259.000. ¿Pero por qué es tanto? Porque no pagan, señores, porque la deuda se sigue acumulando mes tras mes y tras mes. A pesar de eso, la atención se sigue brindando y ustedes pueden, con cualquier autoridad de salud de cualquier provincia del país, averiguarlo, la atención ha sido ininterrumpida para nuestros pacientes. Asimismo, solicitamos el compromiso y la obligación de las autoridades de pagar lo que el paciente renal merece, su servicio, su tratamiento. Es una persona con enfermedad catastrófica que debe tener atención prioritaria de todos los funcionarios públicos de este país. Muchísimas gracias, señores asambleístas. Por la intervención del representante.